temas importantes. El tema del dólar blue, el aumento que se ha producido, la brecha y lo que está sucediendo. Y vamos a hablar con un especialista, y le agradecemos que nos atienda, a la editora de Economía y Finanzas en ámbito financiero, a Pilar Holfeld. Si me equivoco en pronunciar su apellido, me corrige el aire. Pilar, Eduardo Germán desde La Rioja la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Un gusto estar con vos. Bueno, nos tenemos que preocupar, Pilar, por lo que está sucediendo con el dólar blue, más allá de este caso que nos impacta de este chiquito en Corrientes. Bueno, mira, nos tenemos que preocupar por un tema de un contexto general que se está viendo en los últimos días y que es producto de la acumulación de unos meses de una política económica que lo que está haciendo es generar una recesión brutal, afecta el ingreso de todos los argentinos, el bolsillo, y bueno, en ese contexto empiezan a aparecer algunas señales de alerta en el mercado que, bueno, el dólar blue suele ser un termómetro bastante clave de lo que pasa en la política y la economía de Argentina habitualmente. Es como una de las principales variables que nos empieza a alertar de que hay ruidos en materia económica y política. Por eso estamos viendo esta suba que no es generada solamente por una percepción del mercado o de las personas de que hay problemas en materia económica. Es generada por varios factores, ¿no?, que están relacionados con la economía y que derrama en esta dinámica de suba. Pero bueno, sí, la verdad que es como un síntoma de un problema mayor, si querés, ¿no? Sí. Pero bueno, responde a varios elementos esta suba del dólar. Por ejemplo, uno es la presión devaluatoria. El Fondo Monetario Internacional está diciendo que, lo venía diciendo el mercado ya, y ahora se lo dijo el fondo, que es como el padre, digamos, ¿no? Le dice, bueno, mira, tenés el dólar atrasado, lo tenés que acelerar. Y el gobierno insiste en que no. También le dicen, bueno, el dólar blend lo tenés que terminar, que es esta posibilidad que le da a los exportadores de ingresar una parte de dólares a través del dólar contado con liquidación, que es un dólar que se hace en la bolsa, en un dólar financiero. Y sin embargo el gobierno dice, no lo voy a terminar. ¿Por qué? Porque necesita dólares para el Banco Central. Y ahí tenés otro problema que también está impactando en la dinámica del dólar blue, que es que como no le están entrando suficiente cantidad de dólares, el Banco Central se ve un poco debilitado en su poder de fuego, y el mercado dice, bueno, 1 más 1 es 2. Si el Fondo Monetario le está pidiendo que devalúe, si el gobierno no tiene la cantidad de dólares que se espera que ingresen para esta época del año, claramente está teniendo un problema y esperamos una devaluación hacia adelante. Eso es básicamente lo que está señalando. Y después tenés algunos elementos más minoristas, ¿no?, que es el tema del pago de aguinaldo. Sí. La gente cobró su aguinaldo y muchos van hacia el dólar porque sienten que, teniendo en cuenta la devaluación que hay, teniendo en cuenta la especulación de que por ahí la inflación, quiero decir, teniendo en cuenta que hacia adelante por ahí hay una devaluación, dicen, bueno, voy hacia el dólar, que es un elemento, y además que no hay plazo fijo, que era otro elemento habitual, la obresta minorista, que siempre iba hacia el plazo fijo, dice, bueno, voy hacia el dólar blue, que es algo que conozco, y yo sé que si estoy en dólares estoy más protegido respecto a la inflación y una eventual devaluación hacia adelante, ¿no? Sí. Básicamente esos son los tres elementos que están impactando: la presión devaluatoria del fondo y del mercado, el tema de mayor liquidez por el aguinaldo, y por otro lado el menor ingreso de reservas al Banco Central. Sí, y el dólar blue, ¿quién lo compra? Bueno, el dólar blue habitualmente lo compra el minorista, ¿no? Es un ahorrista promedio que se siente cómodo siendo de ese mercado, porque por ahí hay una cueva cercana, porque sabe que no hay controles, no tiene que explicar de dónde viene el dinero, porque no le implica tener que tener una cuenta comitente, que es la cuenta que vos tenés que tener para acceder a los bonos que después que utilizás para comprar dólar MEP o dólar contado con liquidación. Pero también muchas empresas que tienen una parte de su economía en negro. La Argentina tiene hoy en día alrededor de un 40% de su economía en negro. Entonces hay un gran sector de la economía que va hacia el dólar blue, y en realidad son un poco los que más mueven la aguja en ese mercado, ¿no? Porque mueven más capital por ahí que el ahorrista minorista. Pero bueno, es un conjunto de actores que hacen que este mercado vaya variando de precio. Vos tenés que pensar que es un mercado pequeño comparado con lo que es el mercado del dólar oficial, que es el dólar que regula el Banco Central, y de los dólares financieros. Sí. Y Pilar, ¿qué ve usted para adelante? ¿Qué puede suceder? El tema de la ley base, ¿eso es positivo, negativo? ¿Cuál es su visión que tiene? Bueno, mira,
el hecho cuando pasó la ley bases por el Congreso, por el Senado, el mercado festejó. Le pareció que era una buena señal y en su momento, bueno, hubo un poco de euforia inicial. Lo que pasa es que ahora, bueno, tiene que pasar por diputados. Si se aprueba, seguramente los factores financieros van a ser optimistas, pero el problema es que no podés tapar el sol con un dedo. Vos podés tener una buena reacción en materia financiera, pero no es la solución a todos los males. La economía real está haciendo agua por muchos lados. Hoy tenés datos de, por ejemplo, la actividad económica, de empleo, que son negativos. Entonces eso, desde algún momento, el mercado empieza a preocuparse por esos elementos. No son disociados, porque, por ejemplo, las empresas que cotizan en el mercado bursátil, son empresas que actúan en la economía real, no son activos netamente financieros. Tenés, por ejemplo, los bonos están atados al riesgo país, entonces un gobierno que no tiene capacidad de pago de deuda, que no muestra capacidad de pago, que no muestra capacidad de acaparar dólares, y la verdad que es un gobierno un poco más inestable y eso hace subir de manera sencilla, te lo explico, ¿no? Hay un montón de elementos que inciden en esa medición, pero bueno, eso genera menos confianza en el gobierno y hace que suban el riesgo país y baje el valor de los bonos. O sea, sí, un poco empieza a reaccionar a la economía real porque se maneja mucho por expectativas el mercado. O sea, el sector financiero se maneja netamente por expectativas. Sí, sí. Por último, ¿puede seguir aumentando mañana el dólar? Mañana no te puedo decir qué va a pasar específicamente porque tenemos que... Sí, obviamente, bueno, yo siempre digo, no se tiene la bola en economía, pero digamos, uno mirando más o menos. Y vamos a tener, lo que sí, ya hace 2 o 3 meses que se venía viendo que, a partir de mayo en realidad, desde el mes pasado, se veía viendo que íbamos a empezar a tener una tendencia alcista. No esperábamos un salto abrupto, porque la economía dentro de todo tiene ciertos controles, además tenemos un cepo muy fuerte en Argentina en este momento, pero sí vamos viendo una tendencia alcista. Y ahora lo que notamos es que hay pequeñas corridas, digamos, ¿no? Hubo una pequeña corrida en mayo, esto de los últimos días todavía quizás es pronto para hablar de una corrida porque no hubo una suba tan acelerada, pero estamos hablando de 65 pesos en 2 días, que no es despreciable, ¿no? Y los financieros vienen al alza en los últimos días bastante fuertes. Entonces sí, la expectativa es que por ahí veamos una tendencia al alza en lo que es el dólar blue y los financieros. No creo que haya un salto abrupto, no creo que suba más de 100 pesos en un día, no creo que lo veamos eso, pero sí que vamos a ir viendo subas diarias, eso no tengo dudas, quizás con algunas bajas, porque el blue es un mercado, como te decía, muy chico, entonces reacciona rápido a los movimientos. Y lo que también tenemos que tener en cuenta es que tiende a ser una cosa que se llama movimiento serrucho. Vos ves muchas veces que el dólar blue sube fuerte, pega un salto fuerte, y por ahí a los 2 días o al día siguiente corrige a la baja, siempre por arriba del precio de partida. O sea, si hoy arrancó con 1.300, hoy subió, ahora está alrededor de 1.365. Yo te estoy hablando de valores de la City, de la ciudad de Buenos Aires. Por ahí en algunos... sí, en otro lado cambia, sí. Que de las provincias, claro, está más caro. Bueno, entonces tenés que ver, vamos a ver seguramente en los próximos días que quizás hay un reacomodamiento a la baja, pero no va a volver a 1.300 de un día para el otro. Sí. Eso es poco probable. Y después por ahí, desde el nuevo piso que tenga, vuelva a subir un poquito. Eso es una tendencia al alza, que no significa que todos los días va a subir. Hasta ahora viene subiendo bastantes días seguidos, pero no es que necesariamente todos los días tenga que subir para que sea una tendencia al alza, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo esta explicación, era muy importante hablar con gente que está todo el día con este tema y por el tiempo que nos ha brindado para la tarde aquí en la provincia de La Rioja. Muchas gracias, Pilar, y que pase buenas tardes. Por favor, un gusto, saludos a todos los riojanos. Chau. Hasta luego. Dialogamos con la editora de Economía y Finanzas en ámbito financiero, que seguramente ha dejado un ratito su tarea para atenderlo, por eso es valedero, que es Pilar Holfer, sobre el tema del dólar blue, porque solamente la noticia no pasa por corriente, sino está pasando cosas con la economía y también en el ámbito político. Bueno, acá, amigos, me están enviando lo que ha